Cyril, es cierto que sobre la misma órbita de la Tierra, pero al otro lado del Sol, ¿existe un planeta gemelo al nuestro? Este interrogante llegó a un periódico de la capital, enviado por una persona que decía tener contacto con extraterrestres, provenientes de ese supuesto planeta. No, Enrique. Ese planeta no existe. Vuestro sistema solar tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a consecuencia de 2 grandes guerras hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como cinturón de asteroides. El último y más alejado, el número 13, es un planeta oscuro y por lo tanto, frío. Allí van todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. Esos seres, homicidas, ladrones, corruptos, fabricantes de muerte, los que promueven las guerras, etc. sufrirán allí los rigores lógicos, consecuencia del trato con otros seres de su misma vibración o calaña modelo, tipo. Hasta que aprendan la lección, permanecerán en ese medio, luego se le dará otra oportunidad. Pero no solo los habitantes de la Tierra habitan ese horripilante planeta. Otros seres de diferentes lugares de este sistema solar van para allá. Es más o menos lo que vosotros denomináis como infierno, es en realidad un planeta inferior. El extraterrestre fue siempre muy preciso en las respuestas y sin rodeos explicaba claramente lo que quería decirme. Cyril, lo de la guerra causó mucho impacto entre los oyentes de mi grupo. ¿Acaso puedo seguir divulgando los detalles de este acontecimiento? Tú encontrarás el momento indicado de decirlo, mientras tanto, trataré de concretar un poco más estas informaciones. La Gran Guerra vendrá y será antecedida por otra más pequeña y corta. Este pequeño conflicto dejará heridas abiertas para la gran confrontación. Al principio no se utilizarán armas nucleares. Todo esto vendrá cuando se esté hablando de paz y cuando los hombres del mundo hayan encontrado más claves de la convivencia. Pero habrá un traidor. Un pequeño conflicto intrascendente, quizás en el oriente, tomará características incontrolables y encenderá el detonado que involucra a las llamadas grandes potencias. Los políticos y sus gobiernos no pensarán jamás las consecuencias que se derivarán de su intransigencia y de su poco contacto con la realidad de los hechos. ¿Y cómo nos debemos preparar? Habrá un compás de espera para el hombre. Es el tiempo que corresponde a la mal calculada cronología vuestra. Tenéis un largo tiempo de error. Esto de alguna manera ha servido para proteger las profecías, para que sea difícil situarlas en el tiempo nuestro terrestre. Y logran así una interpretación más precisa. Así, estos años le servirán al hombre para atenuarle conflicto y tratar de encontrar una mejor preparación. Estad muy atentos a los grandes cambios ambientales. La capa de ozono, el debilitamiento de vuestros líderes y su poca credibilidad, la pérdida de valores religiosos que los religiosos dicen tener, el crecimiento sin medida del crimen y las pocas o ninguna medida que se tomen contra él. Ningún gobierno del mundo podrá ganar la batalla de la inseguridad y el crimen, todo será aparente. Sí, Enrique, todo esto llena de angustia el corazón y el espíritu se resienten. Lo siento, esa es la verdad. Cyril continuó hablando. Mientras a mí me invadía una profunda tristeza y desazón. Después de la guerra quedarán varios remanentes. Estos puntos miles de personas sobrevivirán a los efectos no solo de las radiaciones, sino de otras secuelas paralelas a los efectos de las armas usadas. Así, que de manera inevitable, el hombre en su afán de poder y dominio causará grandes destrucciones que precipitarán al planeta a un cambio en sus ejes. De allí en adelante se presentarán los cambios climáticos que en muchos países y en muchas zonas serán difíciles para la vida. En ese momento, Cyril interrumpió la conversación al llamado de sus compañeros. Intercambiaron palabras en un extraño e inteligible idioma. Con apariencia preocupada, volviéndose a mí preguntó. Enrique, ¿qué harías si nosotros te comunicáramos que vas a morir con tu familia al pasar un determinado lugar y en un determinado instante? Cyril, evitaría pasar por ese lugar y lucharía contra las circunstancias que originarían mi muerte y la de mi familia. Esa es la respuesta correcta. Así, Enrique, nosotros por todos los medios intentaremos dar la voz de alerta y esperamos que algunos espíritus temerosos de la destrucción de sus hermanos, reaccionen en forma provechosa y luchen por salvar sus vidas.
Un espíritu fluirá a su debido tiempo sobre muchos hombres, llevarán un liderazgo nacido en su interior y sabrán tomar medidas emergentes de gran significación para todos. Tendrán gran seguridad y las gentes confiarán en ellos. Querido Enrique, debemos aclararte algo. No te fíes de que tú estarás protegido por nosotros. No podemos hacerlo, ni a ti ni a nadie. La mejor protección que tiene el individuo, es la que él mismo se puede dar de acuerdo a su propia manera de actuar frente a los problemas. Esto bien puede servir de aclaración a las muchas personas que piensan en la protección que supuestamente damos los extraterrestres a ciertas personas. Hermanos, ¿ustedes van a intervenir en estos acontecimientos? No podemos intervenir directamente. Existen muchas razones y en eso hemos sido muy estrictos. Intervenimos sutilmente implantando ideas o inspiración en la mente de algunas personas, colocadas en ciertas posiciones. Entonces todo este dolor, miseria, desconsuelo y tristeza, ¿en qué va a parar todo esto? ¿Ustedes no podrían darnos los puntos claves para mejorar la situación? Te lo volvemos a repetir. No podemos intervenir, no debemos hacerlo. A pesar de nuestros esfuerzos, hay varios que con sus palabras y proceder desvía a muchos reales buscadores de la verdad. Pero ustedes no pueden aparecer más a menudo, con mayor frecuencia ante las gentes de todo el mundo, o por lo menos, iniciar un contacto con los líderes y gobernantes de este planeta. Enrique, esas preguntas te las responderemos de cierta forma. Ven, sígueme. Regresamos al mismo sitio donde la pequeña nave parásita se acopló a la panza de la nave madre. Allí se encontraba un nuevo platillo que no vi cuando llegamos. Tenía las mismas dimensiones del primero, 7 metros de diámetro por unos 3,5 de altura. Entramos a la sala de mando y a través de su cúpula transparente, sentí cuando una fuerza invisible lanzó el aparato por entre una rampa recién abierta, al oscuro y envolvente vacío nocturno. Muy lentamente nos dirigimos a algún impreciso lugar. Las estrellas, con suave tintinear salpicaban la cúpula de miles de puntos. Mirando el visor, una especie de pantalla de televisión. Pero más alargada, capté la nave nodriza perderse poco a poco mientras nos alejábamos. Solo íbamos los tripulantes mercurianos, Krishnamurti y yo. Calculé, podría ser las 5 de la mañana. Bajamos a la parte inferior de la nave explorador, a la cabina de observación. Enrique. Me dijo Cyril. Vamos a responderte a la primera pregunta de por qué no contactamos a las gentes en general. Observa detenidamente. La nave comenzó a descender, yo seguía con el traje espacial puesto. Enfocaron a unas personas dedicadas a labores de ordeño. Eran 2 campesinos detrás de un establo grande. Tenían 2 vacas atadas a una de las vigas del corral. Lo sobrevolamos a unos 300 metros de altura. Según los datos de Cyril, de manera que no nos viera. Tan pronto sintieron nuestra presencia, observaron incrédulos, y corrieron despavoridos a guarecerse en la pequeña cabaña cercana al establo. Las reses, con apreciables muestras de pánico, tumbaron con las patas los recipientes de leche y rompieron los lazos lanzando cosas a diestra y siniestra, perdiéndose en estampida. Otras vacas dentro del corral y 2 caballos se mostraban intranquilas con movimientos muy nerviosos presintiendo algo anormal. De la cabaña salieron primero un perro y luego 3 hombres. Les seguía una mujer secándose las manos en su delantal y un niño de 8 años. Todos miraban el cielo señalando hacia el lugar donde nos encontrábamos. Escondidos o mejor camuflados por una nube, apreciábamos todos los movimientos de estas gentes. Me había respondido la primera pregunta. Para mis adentros pensé, que tal vez al hombre le hace falta mucha preparación para sufrir un contacto extraterrestre. Una idea cruzó por mi cabeza, y con ella intenté justificar la actitud de los campesinos, atribuyéndole su origen humilde e iletrado. Pero si eran ignorantes, ¿cómo no se iban a asustar? Cyril debió leer mis pensamientos. Interpretando mi sentir de aquel momento dijo. Ahora vamos a realizar otra experiencia muy similar, pero con gente de la ciudad. Nos alejamos de la granja, aproximándonos a una carretera transitada sobre todo de camiones cargados de ganado, alimentos y materiales en general. Los dejamos pasar sin novedad. A lo lejos un jeep, pero tampoco satisfacía a Cyril. Unos minutos más tarde, se acerca un automóvil a gran velocidad. Ese era nuestro objetivo. Al volante iba un hombre de unos 35 años, charlando animadamente con su compañero de viaje.
Juntos, con corbata, un poco suelta y floja sobre la camisa, delataba su origen citadino. Un tercero dormía en el asiento trasero. Con una descolgada vertiginosa nos movimos hacia el automóvil, intentando demostrarles nuestras intenciones pacíficas. El chofer en rápida maniobra, lanzó el carro hacia un lado de la carretera, para quedarse embarrancado en una pequeña cuneta. Los dos hombres de la parte delantera del auto abrieron las puertas laterales y se echaron a correr con gran desesperación. El tercero se despertó bruscamente, sorprendido y desconcertado, observó a sus compañeros correr a campo traviesa sin saber qué ocurría. Abrió la puerta y miró hacia arriba entre temeroso y desconcertado. Nosotros seguimos oteando su actitud a unos 200 metros de altura. Al vernos, también corrió e intentó pasar una cerca de púas, rasgando su saco y quedándose parte del instado al alambre. Los tres, gritando, se escondieron entre la maleza. Nos miraron de lejos, excitados, no encontraron una respuesta sensata a este suceso. Nos alejamos del lugar. Cyril, a mi lado, me miró preguntando. ¿Cómo te parece? ¿Qué dices ahora? Son increíbles las reacciones humanas ante lo desconocido, dije. Estas personas son de otro nivel cultural diferente, son de la ciudad. Ahora comprendo bien que ellos no pueden traumatizar a las gentes solo para demostrarles su existencia. Además, esa no sería nunca la forma de entrar en contacto con nosotros. Necesitamos una preparación previa muy bien dirigida por nosotros mismos, de hecho ya ese programa está en marcha. Enrique, vamos a responder la otra pregunta. ¿Por qué nosotros no contactamos directamente con los líderes y gobernantes de la Tierra o con gentes importantes? Espera un poco más. Silenciosamente, y sin sentir movimiento alguno, nos dirigimos con velocidad moderada a gran altura hacia un lugar desconocido. Había amanecido y los rayos solares arañaban delicadamente la estructura metálica, produciendo colores de hermosas tonalidades. No acerté a mirar por la cabina de observación. Tal vez por estar sumido en mis confusos pensamientos. Cyril había abandonado la sala y al entrar de nuevo, unos 10 minutos después llamó mi atención al ventanal. Se dibujaba milimétricamente, como en los mapas de los libros o fotos de satélites, el continente africano, el que identifiqué sin gran esfuerzo. Con curiosidad me di cuenta de la posición del sol. Cuando dejamos a los aturdidos viajeros, estaba en una posición y ahora se encontraba al otro lado. De hecho, había visto sin poder explicármelo, 2 amaneceres o salidas del sol. Cyril me explicó que en esta parte del planeta era por la tarde y agregó desviándose del tema. Todos los fines de año, los líderes aquí hablan de cosas con hermosas palabras, refiriéndose a los derechos humanos, y en especial a los niños, también al hambre en todo el mundo. Planean fórmulas para acabar con esas lacras y siembran de esperanzas los corazones de sus súbditos. La triste verdad es otra. Mira la pantalla de observación y medita sobre lo que te queremos decir. En un país africano que no pude identificar, una aldea perdida en una semidesierta planicie presentaba un sombrío panorama. Una larga fila de mujeres, niños, hombres y ancianos esperaban que le fueran entregados algunos pocos panes y otros alimentos. Infantes con abultados estómagos comían sus mendrugos, mientras una multitud de moscas se paraban en sus caras y cuerpos. Mujeres embarazadas con la mirada perdida, parecían contemplar sus críos debilitados por el hambre. En una ambulancia de la Cruz Roja Internacional, 2 médicos y 2 enfermeras atendían a los enfermos, vacunándolos y entregándoles una ración de comida. La fila era conservada, gracias al esfuerzo de miembros del ejército que cada tanteo levantaban las armas para mantener el orden. Todo era desolación y ruina. El viento levantaba tímidas polvaredas hasta los rostros y cuerpos de estos indefensos africanos. Unos ancianos flacos y débiles, ayudados tal vez por familiares, esperaban ser atendidos. Observé con mucho cuidado en unas cabezas algunas enfermedades desconocidas para mí, dejando al descubierto unos granos entre blancuzcos y sanguinolentos. El cuadro era triste y deprimente. Cyril agregó. Líderes espirituales y políticos no solo de África, sino de todo el mundo hacen armas de esta situación, fundamentando sus promesas con ejemplos claros como este que acabas de ver. Enrique, no hacemos contacto con personas de las que estamos desconfiando a cada momento. Personas que enarbolan sus banderas de la paz y de la comprensión, cuando lo que pretenden en realidad, es todo lo contrario, para así conservar sus posiciones de poder y prestigio. Nosotros observábamos el panorama escondidos o camuflados en una nube. Todo lo veíamos claramente. El sol se estaba ocultando en el poniente.
Esta gigantesca bola rojo anaranjado daba la impresión de estar quemando todo. Eran un atardecer melancólico. El diálogo sereno, pero preciso, abierto y sin contemplaciones de Cyril, era aterrador. No hizo ningún esfuerzo por menguar los efectos de sus palabras. Hablaba con la verdad a flor de labios, explicando paso a paso y con interrumbables argumentos la situación del planeta. Tarde o temprano, vosotros superaréis esta situación. Cyril, ¿cuándo es tarde o temprano? No lo sé a ciencia cierta, depende de muchos factores. Es verdad que muchos hombres y organizaciones han tomado un poco de conciencia, presionando a los gobiernos a dar soluciones más tangibles a los problemas, sobre todo, lo que tienen que ver con la educación. Luchan para que sean establecidos programas efectivos de control de nacimiento. Sin embargo, se ven frenados por el sistema de castas, precisamente en los países más necesitados y por las profundas arraigadas convicciones religiosas. Esto impide soluciones a corto plazo. Solamente la necesidad inherente al desarrollo humano, por remediar estos problemas, lo llevará a trazar metas razonables. Los gobiernos tendrán que pactar acuerdos con las organizaciones religiosas para evitar un choque en la psiquis humana, en la concerniente a la educación, control, planificación de nacimientos. De esta manera, todo el planeta será beneficiado. Cyril, con gran conocimiento de la política mundial, explicaba detenidamente el juego producido entre todos los sistemas del mundo. A decir verdad, fue poco lo que pude entender. Mis conocimientos sobre política son escasos y nunca me ha gustado inmiscuirme en los predios. El extraterrestre lo sabía, pero continuaba su explicación. ¿Cuál es a su juicio el sistema político más apropiado para dar solución a este estado de injusticia y caos en todo el mundo? Ninguno, Enrique, ninguno va a prevalecer. No me lo dijo directamente, pero fue tajante. Yo supuse, esto incluía al comunismo, al capitalismo y a todos los otros sistemas políticos. También sucederá con las religiones, no es un proceso cercano. Pero con el tiempo los hombres aprenderán a desprenderse de sus lazos con las ideas religiosas que los atan y lo mantienen esclavo. Faltan muchos años para lograrlo, pero a fin sucederá. En realidad estos acontecimientos, algunos próximos a acaecer, forma parte de una cadena necesaria para acelerar la evolución del hombre. Muchas personas morirán en esos cambios, muchas especies de animales desaparecerán. Las gentes lucharán en las ciudades para conseguir alimentos y sobrevivir.